El viejo piano yacía en la esquina de la Grand Central Station como un amigo olvidado. Su pintura negra estaba desconchada en algunos lugares. Algunas teclas se habían amarilleado ligeramente tras años de ser tocadas por miles de manos diferentes, pero aún producía una música hermosa, y eso era todo lo que le importaba al hombre sentado en el desgastado banco de madera. Parecía como cualquier otra persona con la que te cruzarías en la calle sin mirarla 2 veces. Sus vaqueros tenían un pequeño agujero cerca de la rodilla izquierda y su chaqueta era de las que se encuentran en una tienda de segunda mano por unos $10. Sus zapatillas estaban limpias, pero se veían viejas, con marcas de desgaste que contaban historias de largas caminatas a cualquiera que lo viera. Era solo otro tipo matando el tiempo en la estación de tren. Pero no era un tipo cualquiera. Era alguien que poseía empresas que valían miles de millones de dólares. Alguien cuyas decisiones afectaban a miles de empleados en todo el mundo. Alguien cuyo nombre aparecía en revistas de negocios y cuya foto colgaba en salas de juntas de todo el país en ese momento. Aunque nada de eso importaba en ese momento. Era solo un hombre cansado que necesitaba desaparecer por un tiempo. La última semana había sido brutal. Los abogados lo habían estado llamando a cada hora, con actualizaciones sobre otras compañías que intentaban comprar su negocio en contra de su voluntad. Los reporteros habían estado acampando afuera de su edificio de oficinas, gritándole preguntas cada vez que pasaba junto a los miembros de la junta. Habían estado programando reuniones de emergencia. Sus voces estaban tensas por la preocupación sobre los precios de las acciones y las reacciones del mercado. Todos querían algo de él y estaba exhausto de ceder parte de sí mismo. Por eso había hecho algo que no había hecho en años. Fue a su armario y empujó todos los trajes caros y corbatas de seda que había encontrado. Encontró ropa que había olvidado que tenía. Cosas sencillas que lo hacían parecer ordinario. Luego salió de su ático, pasó junto a su chofer, junto a su equipo de seguridad, y entró en la ciudad como una persona normal. La estación de tren era perfecta porque estaba llena de gente. Había lugares para ir y cosas que hacer. Nadie tenía tiempo para mirar a los demás. Los viajeros pasaban corriendo con sus teléfonos pegados a los oídos. Los estudiantes pasaban apresurados con mochilas pesadas y los turistas deambulaban tomando fotos. En medio de todo este movimiento, el piano ofrecía una tranquila isla de paz. Había estado tocando durante aproximadamente 1 hora cuando un guardia de seguridad lo vio. Estaba haciendo su ronda vespertina para comprobar que todo estuviera en orden antes del concierto programado que debía comenzar pronto. El piano estaba reservado para una interpretación clásica. Ya había una pequeña multitud reunida esperando. El guardia se acercó lentamente. Sus llaves tintineaban a cada paso. Era un hombre mayor que probablemente llevaba años trabajando en la estación y había visto ir y venir a todo tipo de gente. Llevaba una carpeta y tenía la expresión seria que conlleva tener que hacer cumplir las normas todo el día. «Disculpe», dijo el guardia con voz educada pero firme. «Necesito que se retire. Tenemos una actuación programada que comienza en unos 15 minutos y hay que despejar esta zona». El hombre al piano asintió y empezó a cerrar la tapa. Entendía que las reglas eran reglas y ya había tenido su tiempo con el instrumento, pero algo en su forma de moverse llamó la atención del guardia. Había algo diferente en cómo sus manos tocaban las teclas, cómo se sentaba en el banco, cómo parecía saber exactamente dónde estaba todo sin mirar. «Tocas bastante bien», dijo el guardia, su tono se suavizó un poco. «¿Dónde aprendiste hace mucho tiempo?», fue la tranquila respuesta. «Vida diferente», respondió el guardia con más atención. La ropa del hombre estaba definitivamente desgastada y tenía esa mirada cansada que da pasar demasiado tiempo en la calle. Pero también había algo más, algo en sus ojos que no encajaba del todo con el resto de su apariencia. Era la mirada de alguien que había visto el mundo desde muchos ángulos diferentes. «Bueno, no puedes quedarte aquí», continuó el guardia, respondiendo con su voz profesional. «Este no es un lugar para que la gente se quede sin hacer nada.
La actuación de esta noche es para clientes que pagan y necesitamos mantener la zona despejada. Algunas personas cercanas habían empezado a notar la conversación. Una mujer de negocios miró de reojo mientras hablaba por teléfono. Una pareja con bolsas de compras aminoró el paso para ver qué pasaba. Un adolescente con auriculares al cuello dejó de revisar su teléfono y levantó la vista con curiosidad. El hombre del piano se levantó lentamente, recogiendo la pequeña bolsa que había dejado junto al banco. Se movió con silenciosa dignidad, sin discutir ni armar alboroto. Pero algo en la situación les pareció extraño a quienes observaban. Había alguien que claramente amaba la música al que le pidieron que se fuera para que otros pudieran disfrutar de lo mismo que él disfrutaba pacíficamente. Parecía una pena. Alguien entre la pequeña multitud murmuró que no molestaba a nadie. El guardia lo escuchó y sintió la necesidad de explicar su postura. Mira, tenemos reglas por algo. Este piano se donó para uso comunitario, pero también tenemos eventos programados por los que la gente pagó para asistir. La actuación de esta noche merece tener el espacio preparado adecuadamente. El hombre de la ropa desgastada no dijo nada. Simplemente se echó la mochila al hombro y se preparó para irse, pero al alejarse un paso del piano, algo lo hizo detenerse. Quizás fue la forma en que la luz incidía sobre las teclas o quizás el recuerdo de lo bien que se había sentido al sumergirse en la música. Fuera lo que fuese, se encontró mirando el instrumento con evidente anhelo. ¿Una canción más?, preguntó en voz baja. Se volvió hacia el guardia. Solo una y luego me voy, lo prometo. El guardia negó con la cabeza automáticamente. No puedo. Los artistas llegarán en cualquier momento y necesitan tiempo para preparar su música. Pero la multitud crecía y la gente empezaba a tomar partido. Algunos coincidían con el guardia en que las reglas debían seguirse. Otros sentían lástima por el hombre que solo quería tocar música. La tensión aumentaba de tal manera que incomodaba a todos. Una joven llegó con un estuche de violín y partituras. Era claramente la artista programada, vestida con ropa de concierto y con aspecto profesional. Observó la escena rápidamente y comprendió de inmediato lo que estaba sucediendo. En lugar de exigir que despejaran el espacio, sorprendió a todos al hablar. Que tocara una canción. Le dijo al guardia, no me importa esperar unos minutos más. El guardia parecía inseguro. Así no solían suceder las cosas y no estaba seguro de que era lo correcto. La multitud crecía y la gente empezaba a sacar sus teléfonos. Algunos probablemente esperaban ver el drama, mientras que otros solo querían ver qué pasaba después. El hombre al piano miró a su alrededor, a todos los rostros que lo observaban. Para alguien que normalmente dirigía salas de juntas llenas de gente poderosa, esto se sentía completamente diferente. Eran personas normales haciendo su vida diaria. Y de alguna manera se había convertido en el centro de atención. Su corazón empezó a latir más rápido al darse cuenta de que cualquier cosa que hiciera a continuación sería observada y probablemente grabada por docenas de personas. Por favor, dijo una vez más. Su voz apenas era lo suficientemente alta como para que la gente escuchara solo una canción. El momento se alargó como una respiración contenida. El guardia miró su portapapeles, luego a la artista que había dicho que no le importaba esperar. Luego, a la multitud que esperaba a ver qué pasaba. Todos parecían entender que esto era más que solo música, reglas u horarios. Se trataba de la dignidad humana y el poder del arte para unir a la gente. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, el guardia se hizo a un lado e hizo un gesto hacia el banco del piano. La multitud se acercó. Sacaron los teléfonos y el hombre de la ropa desgastada volvió a sentarse al piano. Sus manos temblaban ligeramente al colocarlas sobre las teclas, sabiendo que lo que sucediera después lo cambiaría todo. En el momento en que el guardia de seguridad se hizo a un lado, todo cambió. Lo que había sido una simple conversación entre dos personas de repente se convirtió en un evento público. Cada vez más personas se detenían para ver qué sucedía.
La multitud de la hora punta de la tarde siempre tenía prisa, pero algo en esta escena los hizo detenerse. Una mujer de unos 50 años con joyas caras le susurró en voz alta a su hija adolescente: «No entiendo por qué le dan tanta importancia a esto. El hombre claramente no pertenece aquí». Su voz se escuchó más lejos de lo que probablemente pretendía y varias personas se giraron para mirarla con expresiones de desaprobación. Su hija parecía avergonzada y tiró de la manga de su madre. «Mamá, quizás solo le gusta la música», dijo en voz baja. «Cariño, eres demasiado joven para entenderlo», respondió la mujer ajustándose el bolso de diseñador. «Hay lugares apropiados para todo y este no es el lugar para que gente como él se entretenga». Un señor mayor que estaba cerca no pudo evitar decir: «¿Qué se supone que significa eso para la gente como él?». Que yo sepa, la música era para todos. La tensión entre la multitud crecía. Algunos estaban de acuerdo con la mujer bien vestida, asintiendo y comentando sobre el comportamiento adecuado y el cumplimiento de las normas. Otros parecían ofendidos por su actitud, cruzando los brazos y negando con la cabeza en desacuerdo. El hombre al piano podía oír todo, cada comentario susurrado, cada juicio, cada suposición sobre quién era y qué merecía. Había pasado la mayor parte de su vida adulta aislado de este tipo de trato. Cuando tienes dinero y poder, la gente tiende a hablarte de forma muy diferente. Sonríen más, están más de acuerdo y definitivamente no sugieren que no pertenezcas a ningún lugar. Pero sentado allí, con su ropa de segunda mano, estaba experimentando lo que millones de personas enfrentan a diario. Lo juzgaban no por su carácter ni sus habilidades, sino por su apariencia y su supuesto estatus social. Era un duro recordatorio de cómo funcionaba realmente el mundo para la mayoría de la gente. El joven intérprete con el estuche de violín observaba todo esto con creciente incomodidad. Había llegado a la estación emocionada por su actuación, pero ahora se sentía atrapada en medio de algo mucho más grande que la música. Podía ver el dolor en los ojos del hombre, aunque intentaba ocultarlo. «¿Sabes qué?», dijo lo suficientemente alto para que todos la oyeran. «Creo que a todos nos vendría bien algo de música ahora mismo. El mundo sería un lugar mejor si tuviéramos más, no menos». Sus palabras parecían dar permiso a la gente para elegir bando más abiertamente. Un obrero de la construcción, aún con el casco puesto en la obra, gritó: «Sí, deja que toque, ¿qué daño hay?». Un ejecutivo de negocios, mirando su costoso reloj, negó con la cabeza. «Esto es exactamente lo que está mal en la sociedad actual. No respetan las reglas ni los procedimientos adecuados». Los guardias de seguridad se quedaron en medio de todo, cada vez más incómodos. Esto no era lo que había firmado al empezar su turno. Solo intentaba hacer su trabajo, pero de alguna manera se había convertido en el centro de un debate sobre justicia y dignidad humana. «Miren a todos», dijo, alzando la voz para dirigirse a la creciente multitud. «Solo sigo las reglas. Aquí tenemos eventos programados y la gente tiene expectativas, pero la señora dijo que no le importa esperar». Llamó a un estudiante universitario con una mochila llena de libros de texto. «¿Por qué no podemos dejarlo tocar una canción?». La multitud crecía a cada minuto. La gente sacaba sus teléfonos. Algunos para grabar lo que sucedía, otros para revisar las redes sociales o enviar mensajes a sus amigos sobre la escena que se desarrollaba en Grand Central. Toda la situación cobraba vida propia. El hombre al piano sentía que el corazón se le aceleraba en las salas de juntas. Estaba acostumbrado a ser el centro de atención, pero esto era completamente diferente. Eran entornos controlados donde tenía poder e influencia. Aquí, él era solo otra persona cuyo destino se decidía por las opiniones de desconocidos. Bajó la vista hacia sus manos apoyadas en las teclas del piano. Eran las mismas manos que habían firmado contratos millonarios, que habían estrechado la mano de líderes mundiales, que habían construido un imperio de la nada. Pero ahora mismo eran solo las manos de alguien que pedía permiso para hacer música. «Quizás deberíamos votar», sugirió alguien desde el fondo de la multitud.
Esta idea pareció calar rápidamente, y la gente murmuró su acuerdo. Ridículo, espetó la mujer de las joyas caras. No votamos sobre seguir las reglas básicas y mantener los estándares adecuados. ¿Qué estándares?, preguntó una joven madre que sostenía de la mano a su hijo pequeño. El estándar de tratar a las personas con amabilidad. El estándar de compartir espacios públicos. El debate se estaba calentando. Personas que nunca se habían visto discutían apasionadamente sobre justicia, normas sociales y decencia humana. La estación de tren, que suele ser un lugar donde la gente se ocupa de sus propios asuntos y se apresura a llegar a sus destinos, se ha convertido en un foro improvisado para debatir algunos de los problemas más importantes de la sociedad. La joven artista decidió que ya lo oiría. Caminó directamente hacia el guardia de seguridad y habló lo suficientemente alto para que todos la oyeran. Señor, soy la artista programada para esta noche. Solicito oficialmente que se le permita a este caballero tocar una canción antes de empezar. Es aceptable, ofreció el guardia, aliviado de haber llegado a una solución clara. Bueno, si la artista programada no se opone, supongo que podemos hacer una excepción, pero esto no satisfizo a todos los presentes. Esto sienta un terrible precedente, declaró el ejecutivo. De repente, todas las personas sin hogar de la ciudad pensarán que pueden apoderarse de las instalaciones públicas cuando quieran. No se está apoderando de nada, respondió el obrero, alzando la voz con irritación. Solo pregunta. Tocar música en un piano público, eso es lo que es. El hombre al piano se dio cuenta de que, pasara lo que pasara después, este momento ya había cambiado algo importante. Estas personas hablaban de él, pero en realidad hablaban de cosas mucho más importantes. Hablaban de cómo nos tratamos, de quien merece respeto, de lo que significa ser parte de una comunidad. Pensó en todas las veces que había pasado junto a gente sin verla realmente, todas las veces que había hecho suposiciones basándose en las apariencias, las veces que había estado demasiado ocupado o era demasiado importante para notar la humanidad y a todos los que lo rodeaban. Gracias, le dijo en voz baja al joven artista, gracias por defenderme. Ella le sonrió con genuina calidez. La música une a la gente. Eso es lo que se supone que hace. La multitud comenzaba a calmarse, pero la energía en el aire seguía siendo eléctrica. Todos parecían entender que estaban presenciando algo especial, aunque tal vez no pudieran identificar exactamente qué era. Algunos tenían sus teléfonos listos para grabar. Otros miraban la hora preguntándose si perderían sus trenes. Algunos ya compartían la historia en redes sociales, describiendo la escena a amigos y seguidores. No estaban allí para verla con sus propios ojos. El hombre al piano respiró hondo y puso los dedos sobre las teclas. Sentía docenas de ojos observándolo, esperando a ver qué pasaba. Algunos pertenecían a quienes lo apoyaban, otros a quienes pensaban que no debería estar allí. Pero mientras se preparaba para tocar, se dio cuenta de que nada de eso importaba. Lo que importaba era la música y lo que la música podía hacer para cambiar corazones y mentes. Lo que importaba era mostrarles a todos que el valor no se determina por la ropa, las apariencias ni las suposiciones. Sus manos se posaron sobre las teclas un instante más y luego comenzó a tocar. La primera nota resonó como una campana clara en la concurrida estación de tren. Al principio fue suave, casi vacilante, como si el hombre al piano estuviera probando si el instrumento respondería a su toque. Pero había algo en esa única nota que hizo que todos dejaran de hacer lo que estaban haciendo. El hombre de negocios que había estado mirando su reloj levantó la vista de su teléfono. La madre con el niño pequeño se detuvo a medio paso. Incluso los adolescentes, que habían estado absortos en sus propias conversaciones, se giraron hacia el piano. Una cualidad en el sonido parecía atravesar todo el ruido y el parloteo de la estación. Luego llegaron la segunda nota y la tercera. Los dedos del hombre se movían sobre las teclas con una delicadeza que sorprendió a todos los que lo observaban. No era alguien que solo jugaba o presumía,
Era alguien que entendía la música de una manera que la mayoría nunca entendería. La pieza que eligió era algo hermoso y triste a la vez. Empezó silenciosamente, como un susurro, pero cada nota estaba perfectamente colocada. Su mano izquierda creaba un ritmo constante que parecía un latido, mientras que su mano derecha bailaba sobre él, contando una historia sin palabras. La mujer con las joyas caras se preparaba para irse, convencida de que sería una pérdida de tiempo, pero algo en la música la hizo detenerse. Su hija notó el cambio en la expresión de su madre y vio cómo las líneas de expresión alrededor de sus ojos comenzaban a suavizarse. «Mamá», susurró la adolescente, «es realmente bueno». Su madre no respondió. Al principio estaba demasiado ocupada escuchando, demasiado ocupada sorprendiéndose por lo que oía. Esto no era lo que esperaba. Era el tipo de interpretación que se escucha en una sala de conciertos, no de alguien con ropa desgastada sentado en un piano público. El obrero de la construcción había estado listo para defender al pianista de cualquiera que intentara detenerlo, pero ahora se encontraba completamente absorto en la música. Trabajaba con sus manos todos los días, construyendo cosas, creando cosas, y reconoció la habilidad que se necesitaba para crear algo hermoso. Lo que este hombre estaba haciendo con el piano no era diferente de lo que un maestro artesano podría hacer con madera o piedra. A medida que la música continuaba, más gente comenzó a reunirse. Se corría la voz por la estación de que algo especial estaba sucediendo. Los viajeros que habían tenido prisa por tomar trenes redujeron la velocidad y luego se detuvieron por completo. Los turistas se olvidaron de sus mapas y guías. Incluso los empleados de la estación comenzaron a alejarse de sus puestos. La joven intérprete con el estuche del violín se quedó paralizada. Había estudiado música toda su vida, había pasado incontables horas practicando y perfeccionando su técnica. Sabía tocar bien cuando escuchó. Y esto era extraordinario. El hombre al piano no solo tocaba las notas correctas en el momento justo, estaba poniendo toda su alma en la música. La pieza que tocaba parecía contar la historia de un largo viaje. Hubo momentos de alegría y triunfo, pero también pasajes que hablaban de soledad y lucha. La música subía y bajaba como olas, a veces suave y reconfortante, a veces poderosa y abrumadora. Un hombre de negocios con un traje de 3 piezas se encontró pensando en su padre, que había tocado el piano cuando era niño. No había pensado en esos conciertos nocturnos en su sala de estar durante años, pero la música le trajo recuerdos de estar sentado junto a su padre en el banco del piano intentando aprender melodías sencillas. Una estudiante universitaria estudiando para los exámenes sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas, aunque no podía explicar por qué. Había algo en la música que hablaba de todo el estrés y la presión que había estado sintiendo, toda la incertidumbre sobre su futuro, pero también había esperanza. Un recordatorio de que aún existían cosas bellas en el mundo. El guardia de seguridad que originalmente le había pedido al hombre que se fuera ahora lo observaba con la boca ligeramente abierta durante todos sus años trabajando había escuchado a cientos de personas tocar el piano en público. La mayoría eran principiantes que solo se divertían. Algunos eran buenos músicos que presumían ante sus amigos, pero esto era algo completamente diferente. La música se volvía más compleja a medida que aumentaba la confianza del hombre. Sus dedos se movían más rápido por las teclas, pero cada nota seguía siendo nítida. No estaba presumiendo ni tratando de impresionar a nadie. Simplemente dejaba que la música fluyera a través de él, compartiendo algo valioso con todos los que estuvieran dispuestos a escuchar. Una anciana que había estado sentada en un banco cercano esperando su tren, se levantó y se acercó. Había crecido en una época en la que la música en vivo era más común cuando las familias se reunían alrededor de pianos en sus casas para entretenerse. Esto le recordaba esos tiempos más sencillos en los que la música unía a la gente, no algo que solo se escuchaba con auriculares. La multitud seguía creciendo. La gente enviaba mensajes a sus amigos, llamaba a sus familiares y publicaba en redes sociales sobre lo que presenciaban. Pero incluso cuando aparecieron los teléfonos para grabar el momento,
Se hizo un silencio respetuoso. Todos parecían comprender que estaban experimentando algo inusual y especial. Un conserje que empujaba un carrito lleno de productos de limpieza dejó de trabajar para escuchar. Había sido invisible para la mayoría de la gente en la estación todo el día. Era solo otro trabajador haciendo su trabajo, pero la música lo hacía sentir visto. Lo hacía sentir que su apreciación importaba tanto como la de cualquier otra persona. El hombre al piano parecía haber olvidado todo menos la música. Sus ojos estaban cerrados. Su cabeza se movía ligeramente al ritmo. Las líneas de estrés que antes habían sido visibles en su rostro habían desaparecido por primera vez en semanas, quizás meses. Parecía estar en completa paz. La música contaba una historia de transformación. Comenzó con incertidumbre y duda, avanzó a través del conflicto y la lucha, y ahora se construía hacia algo esperanzador y triunfante. El público podía presentirlo. Podía sentir que la pieza se acercaba a su clímax. Un adolescente que había sido escéptico sobre toda la situación se sintió completamente cautivado. Nunca había estado particularmente interesado en la música clásica, pero había algo en escucharla en vivo, ver la emoción en el rostro del intérprete que lo hacía sentir completamente diferente a todo lo que había experimentado antes. La joven intérprete programada se dio cuenta de que estaba presenciando algo que cambiaría su forma de pensar sobre la música. Para siempre. No se trataba de perfección técnica ni de seguir las reglas exactamente como estaban escritas. Se trataba de comunicarse directamente con otros seres humanos, de usar la música como un puente entre almas a medida que la pieza avanzaba hacia su conclusión. La energía en la estación parecía cambiar. La música se estaba construyendo hacia algo poderoso y hermoso, y todos podían sentirlo. La gente se inclinó hacia adelante conteniendo la respiración, esperando a ver cómo terminaría este viaje musical. Las manos del hombre se movían sobre las teclas. Con creciente intensidad, pero aún había una dulzura, un respeto por el instrumento y por la música misma. Estaba dando todo lo que tenía en ese momento, desahogando años de emoción oculta y creatividad reprimida. Las notas finales se acercaban. Todos en la multitud parecían presentirlo. Este momento mágico casi había terminado, pero su impacto duraría mucho más. La gente ya se miraba de forma diferente, viendo más allá de las apariencias superficiales, a la humanidad subyacente. Y luego, con una serie de notas suaves y perfectas, la música llegó a su fin. El hombre levantó las manos del teclado. Por un momento, toda la estación quedó en completo silencio. El silencio que siguió a la última nota fue diferente a todo lo que nadie había experimentado en la Grand Central Station. No era el silencio habitual de la gente ocupada en sus asuntos ni la breve pausa entre los anuncios de trenes. Era algo más profundo, más significativo. Era el tipo de silencio que llega cuando algo verdaderamente extraordinario acaba de suceder. Durante varios segundos, nadie se movió. El hombre al piano estaba completamente inmóvil, con las manos apoyadas suavemente sobre las rodillas, con los ojos aún cerrados, como si se aferrara a los últimos ecos de la música. La multitud a su alrededor parecía, congelados en el tiempo, procesando lo que acababan de presenciar. Entonces, lentamente, una persona comenzó a aplaudir. Era la anciana que se había acercado durante la actuación. Su aplauso fue suave pero constante. En segundos, otros se unieron. El estudiante universitario, el obrero de la construcción, el empresario del traje de 3 piezas. Todos comenzaron a aplaudir con sincero agradecimiento. Los aplausos se hicieron más fuertes y entusiastas. La gente sonreía. Algunos se secaban las lágrimas y algunos negaban con la cabeza con asombro. Incluso la mujer de las joyas caras aplaudía. Aunque parecía sorprendida de sí misma por hacerlo, era increíble. Alguien gritó desde la multitud: ¿Dónde aprendiste a tocar así? El hombre del piano abrió los ojos y miró a su alrededor, a todos los rostros que lo observaban. Parecía casi sorprendido de encontrarse allí, como si la música lo hubiera transportado a otro lugar.
Se levantó lentamente e hizo una pequeña reverencia humilde para agradecer los aplausos. Gracias, dijo en voz baja, su voz apenas se oía por encima de los continuos aplausos y vítores. Gracias por escuchar. La joven intérprete que originalmente había sido programada para tocar se acercó a él con el estuche del violín aún en la mano. Sus ojos estaban abiertos por el asombro y parecía como si acabara de presenciar algo que cambiaría su comprensión de la música para siempre. He estudiado música toda mi vida, dijo con la voz llena de asombro. He escuchado a algunos de los mejores músicos del mundo, pero eso era algo completamente distinto, no solo tocar. Era como ver el alma de alguien hablar a través del piano. El hombre sonrió ante sus palabras, claramente conmovido por su genuino aprecio. La música siempre ha sido mi refugio, dijo simplemente. Cuando todo se complica, el piano nunca miente. Pero mientras los aplausos continuaban y más gente se acercaba para felicitarlo, algo inesperado sucedió. Un hombre de negocios entre la multitud miraba al pianista con expresión de desconcierto. Sacó su teléfono y comenzó a desplazarse por algo, comparando lo que veía en su pantalla con el hombre que tenía frente a él. Espera un momento, dijo el hombre de negocios, su voz se hacía más fuerte a medida que crecía su seguridad. Te conozco, he visto tu foto antes. La expresión del pianista cambió ligeramente. Un destello de algo que podría haber sido preocupación cruzó su rostro, pero el hombre de negocios continuó su entusiasmo mientras hacía. Conexión. Eres el director ejecutivo de esa empresa tecnológica. Es la que ha salido en las noticias toda la semana por los intentos de adquisición. Levantó su teléfono y mostró un artículo con una foto. ¿Eres tú? ¿No? La energía de la multitud cambió a medida que la gente empezaba a comprender lo que sugería el empresario. Miraron la pantalla del teléfono y al hombre de la ropa desgastada de pie junto al piano. Algunos sacaron sus teléfonos buscando noticias e imágenes para confirmar lo que oían. Es imposible, dijo la mujer de las joyas caras, pero su voz carecía de convicción. Ese hombre es una de las personas más ricas del país. No estaría aquí vestido así. Pero a medida que más gente buscaba en línea y encontraba fotos, la evidencia se volvió innegable. Los rasgos faciales coincidían a la perfección con los ojos, la sonrisa, incluso su forma de comportarse. Todo coincidía con las fotos que encontraban en sus teléfonos. Dios mío, susurró el joven artista. De verdad eres él, ¿verdad? Es el hombre que había sido juzgado por su apariencia minutos antes. Asintió lentamente. No tenía sentido negarlo más. Su momento de anonimato había terminado, pero extrañamente no se sentía molesto. En cambio, se sentía aliviado. La música había hecho algo que ningún dinero ni poder jamás podría. Les había mostrado a estas personas quién era realmente debajo de todo lo demás. ¿Por qué?, preguntó el guardia de seguridad. Su voz estaba llena de confusión. ¿Por qué alguien como tú se vestiría así? ¿Por qué fingiría serlo? No estaba fingiendo ser nadie. El hombre respondió con suavidad. Solo es ropa debajo. Soy la misma persona. Lleve un traje de $1000 o una chaqueta de $10 de una tienda de segunda mano. El obrero que lo había defendido antes se echó a reír, pero no era una risa burlona, era el tipo de risa que surge de comprender algo profundo. Así que me estás diciendo que uno de los tipos más ricos de Estados Unidos acaba de ser molestado por parecer un indigente. Y tocaron la música más hermosa que jamás haya escuchado, añadió el estudiante universitario. La multitud bullía de emoción e incredulidad. La gente compartía la historia en redes sociales en tiempo real, publicando videos y fotos que habían grabado. Los hashtags ya comenzaban a difundirse en diferentes plataformas a medida que la historia cobraba vida propia. Pero algo interesante estaba sucediendo entre quienes habían estado allí para presenciar la actuación. En lugar de estar atónitos o pedir selfies o autógrafos, parecían más interesados en hablar sobre la música y lo que les había hecho sentir. No importa cuánto dinero tengas, dijo la anciana que inició los aplausos.
¿Qué hiciste con ese piano? Fue un regalo para todos nosotros. Eso es lo que importa. La adolescente cuya madre se había quejado de su presencia la miró con una expresión que claramente decía, «Te lo dije». Su madre, por su parte, parecía genuinamente avergonzada por sus comentarios anteriores. «Te debo una disculpa», dijo la mujer acercándose al pianista. «Hola, hice suposiciones sobre ti basándome en tu apariencia y estaba completamente equivocada. Lo que acabas de compartir con nosotros fue hermoso». «Todos hacemos suposiciones», respondió amablemente. «Yo también he hecho muchas. Es parte de lo que esta noche me enseñó». La joven artista aún estaba procesando todo lo que había presenciado. «Esto va a cambiarlo todo, ¿no? La gente querrá saber por qué estabas aquí, por qué ibas vestida así, por qué elegiste tocar para desconocidos en una estación de tren. Tal vez no sea malo», dijo mirando a su alrededor a todos los rostros de la multitud. «Tal vez la gente necesite que le recuerden que a la música no le importa tu cuenta bancaria, tu puesto de trabajo ni el tipo de ropa que usas. A la música solo le importa lo que hay en tu corazón». El empresario que primero reconoció. Lo reconoció y seguía mirándolo con asombro. «Esta será la noticia más importante del año». Dijo que un multimillonario vestido como una persona normal tocaba el piano en la Grand Central Station. «Pero esa no es la verdadera historia», dijo el trabajador de la construcción. «La verdadera historia es que casi nos perdimos algo increíble porque estábamos demasiado ocupados juzgando a alguien por su apariencia». A medida que la multitud comenzaba a dispersarse y la gente comenzaba a recordar sus trenes y citas, el impacto de lo sucedido ya se extendía mucho más allá de la estación de tren. Se estaban subiendo videos, se estaban escribiendo artículos y millones de personas que no habían estado allí estaban a punto de enterarse de la noche en que la música les recordó a todos que las apariencias engañan y que el verdadero valor proviene de lo que das al mundo, no de lo que posees. Habían pasado 3 meses desde esa noche en la Grand Central Station, pero el impacto seguía creciendo cada día. El video de la actuación de piano del multimillonario había sido visto más de 50 millones de veces en diferentes plataformas de redes sociales. Las estaciones de noticias habían cubierto la historia durante semanas y había provocado conversaciones sobre el juicio, la apariencia y los derechos humanos. Dignidad en salas de estar, aulas y lugares de trabajo en todo el mundo. Pero los verdaderos cambios no ocurrían en el mundo digital, sino en los corazones y las mentes de personas reales, empezando por quienes habían estado allí esa noche. El guardia de seguridad que inicialmente le pidió al hombre que se retirara del banco del piano se había convertido en una especie de celebridad local. Los periodistas lo habían localizado para escuchar su versión de los hechos y lo habían invitado a hablar en eventos comunitarios sobre el respeto a todos. «Esa noche cambió mi perspectiva sobre mi trabajo», dijo a un grupo de estudiantes de secundaria durante una presentación sobre el acoso y el juicio. «Me di cuenta de que estar a cargo de mantener el orden no significa ser cruel con la gente. Ahora, cuando veo a alguien que parece estar pasando por un momento difícil, le pregunto si necesita ayuda en lugar de asumir que está causando problemas». La mujer que había hecho los duros comentarios sobre el pianista también se había convertido en una inesperada defensora del cambio. La experiencia la había afectado tanto que empezó a ser voluntaria en un albergue local para personas sin hogar, conociendo a las personas a las que antes había ignorado. Sin pensarlo 2 veces, estaba tan equivocada esa noche, admitió durante una entrevista televisiva. «Pensé que podía saberlo todo sobre una persona con solo mirarla. Ahora sé que todos tienen una historia y todos merecen amabilidad, sin importar cómo se vistan o de dónde vengan». Su hija adolescente había compartido la historia en la escuela y eso inspiró a toda su clase a comenzar un proyecto sobre no juzgar a las personas por las apariencias. Crearon presentaciones, escribieron ensayos e incluso organizaron eventos para concienciar sobre la falta de vivienda y los prejuicios sociales. La joven artista que iba a tocar esa noche vio cómo su carrera daba un giro inesperado. La gracia y la amabilidad que había demostrado al defender al pianista impresionaron a mucha gente en la industria musical.
Le habían ofrecido oportunidades para actuar en importantes salas e incluso había grabado un álbum que incluía una pieza inspirada en Esa noche en el tren. Esa noche, la emisora me enseñó que la música no se trata de una técnica perfecta ni de seguir todas las reglas. Dijo durante una entrevista de radio que se trata de conectar con la gente, de compartir algo real y significativo. Cuando actúo, ahora pienso en cómo la música puede unir a la gente, como lo hizo esa noche. El multimillonario había regresado a sus responsabilidades corporativas, pero era un hombre diferente. La experiencia de ser juzgado por su apariencia le había dado una nueva perspectiva sobre cómo sus empresas trataban a sus empleados y clientes. Había implementado políticas para garantizar que las decisiones de contratación se basaran en las cualificaciones y el carácter, en lugar de factores superficiales. Y lo que es más importante, había establecido una fundación dedicada a llevar educación musical a comunidades marginadas. La fundación ofrecía clases de instrumento gratuitas y oportunidades de tocar a cualquiera que quisiera aprender, independientemente de su origen o capacidad económica. La música me salvó la vida esa noche. Explicó durante el evento de lanzamiento de la fundación que no era porque la tocara, sino porque me recordó lo que realmente importa. Quiero asegurarme de que todos tengan acceso a ese mismo poder curativo. El piano público de la Grand Central Station se había convertido en una especie de lugar de peregrinación. Venía gente de todo el mundo. Para tocarlo, escuchar a otros tocar y recordar la lección de no juzgar a las personas por su apariencia. La estación había instalado una pequeña placa cerca del piano que decía: "La música habla todos los idiomas y no conoce fronteras sociales". Todas las noches había un concierto informal en la oficina del piano. Los trabajadores paraban de camino a casa para escuchar. Los turistas se reunían para experimentar algo único de Nueva York. Los estudiantes venían a practicar y compartir su música con los demás. El piano se había convertido en un símbolo de unidad y comprensión. El obrero que había defendido al pianista esa noche solía pasar por allí durante su camino a casa. A veces escuchaba tocar a otros y a veces compartía historias de esa memorable velada con los recién llegados que no se habían enterado de lo sucedido. Esto demuestra que se lo contaba a cualquiera que quisiera escuchar. Nunca se sabe con quién se está hablando ni qué podría enseñarte. Ese tipo podría haberse enojado o puesto a la defensiva cuando lo juzgaban, pero en cambio, simplemente tocaba la música más hermosa que cualquiera de nosotros había escuchado. La anciana que había iniciado los aplausos se había convertido en una habitual de las sesiones de piano nocturnas. A menudo traía a sus nietos y usaba la historia como una forma de enseñarles sobre la amabilidad y la mentalidad abierta hacia las personas. Tu abuela aprendió algo importante esa noche, les decía. Aprendí que el respeto no es algo que se da a las personas por lo que poseen o su apariencia. El respeto es algo que todas las personas merecen simplemente por ser humanas. La estudiante universitaria, conmovida hasta las lágrimas por la actuación, cambió su especialización a musicoterapia después de esa noche. Ahora trabajaba con pacientes mayores en residencias de ancianos, usando la música para ayudarlos a conectar con sus recuerdos y emociones. Se dio cuenta de que la música no es solo entretenimiento, le explicó a su supervisor. Es medicina para el alma. Esa noche en la estación de tren, me mostró el poder de la música para sacar lo mejor de las personas. Escuelas de todo el país habían comenzado a usar la historia como parte de su currículo sobre empatía y conciencia social. Los profesores mostraban el video y luego dirigían debates sobre suposiciones, prejuicios y la importancia de mirar más allá de las apariencias. La historia incluso había inspirado cambios en las políticas corporativas. Muchas empresas habían revisado sus códigos de vestimenta y la capacitación en atención al cliente, reconociendo que juzgar a las personas por su apariencia podía significar perder relaciones y oportunidades valiosas. Pero quizás el cambio más significativo se estaba produciendo en las pequeñas interacciones cotidianas. Las personas que habían escuchado la historia eran más propensas a sonreír a desconocidos, a ofrecer ayuda a alguien que se veía diferente, a escuchar a músicos callejeros y a recordar que todos los que conocían luchaban por batallas que conocían.
Nada sobre el empresario que reconoció por primera vez al pianista esa noche. Había iniciado un programa de mentoría en su empresa, diseñado específicamente para ayudar a personas de diferentes orígenes a tener éxito en el mundo empresarial. Se dio cuenta de que el talento y el carácter se manifestaban en todas las formas y que su empresa era más fuerte cuando incluía perspectivas diversas. Esa noche me enseñó que algunas de nuestras mejores ideas y mayores oportunidades podrían provenir de las personas que contratamos. Espero, les dijo a sus empleados durante una reunión de empresa. Ahora buscamos el potencial en todos, no solo en las personas que encajan en nuestra imagen tradicional de éxito. Con el paso de los meses, la historia continuó difundiéndose e inspirando nuevos actos de bondad y comprensión. La actuación al piano duró solo unos minutos, pero su impacto fue inconmensurable. Le recordó al mundo que la música es realmente un lenguaje universal y que las cosas más valiosas de la vida, la bondad, el talento, la compasión y la conexión humana, no se pueden medir con cuentas bancarias ni ropa de diseñador. El hombre que se sentó al piano público con ropa desgastada y convirtió un momento de juicio en una lección de humanidad le dio al mundo algo invaluable. Un recordatorio de que todos merecen respeto. Que las hermosas sorpresas pueden surgir de los lugares más inesperados y cada noche, mientras los pasajeros y visitantes se reunían alrededor del piano en la Grand Central Station para escuchar a quienquiera que estuviera tocando, llevaban esa lección consigo a su vida diaria, difundiéndola en cada interacción.